¿Alguna vez has tomado una decisión tan devastadora que te persiguió cada día de tu vida después? ¿Una elección tan definitiva que cortó el vínculo más precioso que jamás conociste? Yo sí, y el peso de ese momento ha aplastado mi alma durante más años de los que me importa contar. Mi nombre ya no importa realmente. La verdad es que no, porque la persona que era antes de ese día fatídico murió junto con la relación que destruí. Lo que importa es lo que estoy a punto de compartir contigo. Una confesión que ha ardido dentro de mi pecho como brasas calientes, quemando mi corazón con cada respiración que he tomado, desde el momento en que miré a los ojos llenos de lágrimas de mi hija y le dije que tenía que elegir entre el hombre que amaba y su propia familia. Nunca imaginé que esas palabras serían la última conversación real que tendríamos, que mi orgullo terco y mi juicio de mente estrecha me costarían no solo a mi hija, sino toda una vida de recuerdos, risas y amor que nunca podré recuperar. El día que estuve junto a su tumba y lo vi allí, llorando con un dolor crudo y gutural, que solo un hombre que ha perdido todo su mundo puede expresar, sosteniendo la mano de un niño pequeño que tenía los ojos de mi hija y su sonrisa gentil, fue el día en que mi corazón se rompió en tantos pedazos que no creo que pueda ser completo otra vez jamás. Ese niño, mi nieto, un alma hermosa cuya existencia nunca supe, estaba allí parado en su pequeño traje negro, mirando al hombre a su lado con total confianza y amor, y me di cuenta en ese momento de la magnitud de lo que mi orgullo me había robado. Dios mío, esto no es solo una historia sobre la pérdida, es una historia sobre las consecuencias devastadoras del prejuicio, la naturaleza implacable del tiempo y el peso insoportable del arrepentimiento, que viene cuando te das cuenta de que has tirado algo irreemplazable porque eras demasiado ciego y terco para ver lo que realmente importaba. Te juro que cada palabra que voy a decirte es verdad, cada lágrima que derramé fue real, cada momento de dolor que voy a describir lo viví en carne propia. Necesito llevarte atrás para que entiendas cómo todo se desmoronó, de vuelta a un tiempo cuando mi hija Sara todavía estaba viva, todavía riendo con esa alegría contagiosa que podía iluminar una habitación entera, todavía llamándome papá con esa ternura especial que me hacía sentir como la persona más importante en su mundo. Imagínate, ella era mi única hija, el centro de mi universo después de que su madre falleció de cáncer cuando Sara tenía apenas 16 años. Durante años, fuimos solo nosotros dos contra el mundo, navegando el duelo juntos, construyendo un vínculo que tontamente creí que era inquebrantable. Trabajé largas horas como abogado para darle todo lo que se merecía. Pagué por su educación universitaria en una universidad prestigiosa. Asistí a cada momento importante en su vida con el orgullo hinchándose en mi pecho. Sara era brillante, compasiva y decidida. Todo lo que un padre podría esperar de una hija. Se graduó con honores. Consiguió un puesto en una organización sin fines de lucro trabajando con comunidades desfavorecidas y dedicó su vida a hacer una diferencia real en el mundo. Estaba tan orgulloso de ella, tan agradecido de que a pesar de perder a su madre, se había convertido en una mujer tan increíble. Pero entonces, cuando tenía 27 años, vino a mí con noticias que pondrían en marcha la mayor tragedia de nuestras dos vidas. Recuerdo esa tarde de domingo tan vívidamente que parece que fue ayer, la forma en que la luz del otoño se filtraba a través de las ventanas de mi estudio, la energía nerviosa que irradiaba de ella mientras se sentaba frente a mi escritorio, jugueteando con sus manos de una manera que no había hecho desde que era niña. Me dijo que había conocido a alguien, que estaba enamorada, y que quería que yo lo conociera. Sonreí, sintiendo una felicidad genuina por ella, ya imaginando el tipo de hombre que sería digno de mi hija extraordinaria, probablemente otro profesional, alguien educado y ambicioso que pudiera igualar su inteligencia e impulso. Pero entonces dijo su nombre, Miguel, y explicó que era de México, que había venido a Estados Unidos como inmigrante indocumentado cuando tenía apenas 15 años, huyendo de la violencia y la pobreza, buscando el sueño de una vida mejor que tanta gente arriesga todo por encontrar. Me contó que trabajaba en construcción, que era trabajador y honesto, que había aprendido inglés por su cuenta y estaba tomando clases nocturnas para eventualmente convertirse en ciudadano,
que era voluntario en el mismo centro comunitario donde se habían conocido, ayudando a otros inmigrantes a navegar el sistema de inmigración complejo y a menudo cruel. El orgullo en su voz mientras lo describía, la luz en sus ojos cuando pronunciaba su nombre, debería haber sido suficiente para que yo entendiera que esto era real, que este era el tipo de amor que llega una vez en la vida. Pero en lugar de ver al hombre que ella describía, la persona de la que se había enamorado, solo vi las etiquetas, las circunstancias, las cosas que no encajaban en la estrecha visión del mundo que había construido para cómo debería verse la vida de mi hija. Las palabras que salieron de mi boca a continuación son palabras que he repetido en mi mente miles de veces, cada repetición, una puñalada fresca de dolor y remordimiento. Le dije que no, absolutamente no, que no había trabajado toda mi vida y sacrificado todo para darle oportunidades solo para que ella lo tirara todo, por un inmigrante ilegal que la arrastraría hacia abajo y arruinaría su futuro. Ahí todavía puedo ver la forma en que su rostro se desmoronó, la forma en que la luz murió en sus ojos mientras procesaba lo que su propio padre le estaba diciendo, la traición y el dolor escritos en cada rasgo. Intentó razonar conmigo, su voz quebrándose mientras explicaba que Miguel era un buen hombre, que su estatus migratorio no definía su carácter ni su valor como ser humano, que lo amaba con cada fibra de su ser y no podía imaginar su vida sin él. Me suplicó que solo lo conociera, que le diera una oportunidad, que viera lo que ella veía en él, pero yo estaba demasiado consumido por mis propios prejuicios, demasiado envuelto en mis temores sobre lo que la gente pensaría, demasiado convencido de que sabía lo que era mejor para su vida, mejor que ella misma. Levanté la voz, algo que rara vez había hecho con ella, y le dije que si continuaba esta relación, si lo elegía a él sobre el sentido común y su propia familia, entonces ya no sería bienvenida en mi casa ni en mi vida. Le di un ultimátum que ningún padre debería darle jamás a su hijo. Elígelo a él o elígeme a mí, pero no puedes tener ambos. El silencio que siguió fue ensordecedor, denso con shock y duelo, y el desmoronamiento de todo lo que habíamos construido juntos. Sara se levantó lentamente, las lágrimas corriendo por su rostro, y me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de desamor y determinación férrea. Me dijo que lamentaba que yo sintiera de esa manera, que había esperado que estuviera feliz por ella, que me amaba pero no podía ni abandonaría al hombre con el que se iba a casar. Dijo que esperaba que algún día cambiara de opinión y me diera cuenta de lo que estaba tirando, pero hasta entonces respetaría mis deseos y se mantendría fuera de mi vida. Entonces, salió de mi estudio, salió de mi casa, y excepto por algunos breves e intentos dolorosos de reconciliación que tercamente rechacé, salió de mi vida por completo. Los años que siguieron fueron un tipo especial de tortura, un exilio autoimpuesto de la persona que más amaba en el mundo, un castigo diario que soporté porque mi orgullo no me permitía admitir que había estado equivocado. Escuchaba cosas a través de conocidos mutuos, pequeños fragmentos de información sobre la vida de Sara, que tanto me reconfortaban como me atormentaban. Me enteré de que se había casado con Miguel en una pequeña ceremonia a la que no fui invitado, que habían comprado una casa modesta en un vecindario de clase trabajadora, que ella continuaba su trabajo en la organización sin fines de lucro, mientras él ascendía desde obrero general hasta capataz en una empresa de construcción. Parte de mí quería contactarla, tragar mi orgullo y decirle que lo sentía, que había sido un tonto y la extrañaba desesperadamente. Pero otra parte de mí, la parte terca y prejuiciosa que había causado este desastre en primer lugar, seguía insistiendo en que yo había tenido razón, que ella había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Me convencí de que eventualmente volvería, que su matrimonio fallaría o se daría cuenta de que había cometido un error, y entonces podríamos reparar lo que se había roto. En serio lo creía, sentado solo en mi casa grande y vacía noche tras noche, que de alguna manera el tiempo me daría la razón y traería a mi hija de vuelta a mí en mis términos. Qué tonto fui, qué tonto arrogante y ciego, pensando que podía controlar su vida y que el amor de alguna manera se doblaría a mi voluntad. Me sumergí en mi trabajo, tomando más casos, trabajando más horas, cualquier cosa para evitar la soledad aplastante
y la creciente realización de que había cometido el mayor error de mi vida. Asistía a funciones sociales solo, ponía excusas cuando los colegas preguntaban por mi hija, construía muros alrededor de mi corazón tan gruesos que no podía sentir el peso completo de lo que había perdido. La Navidad llegó y pasó sin ella, luego su cumpleaños, luego el aniversario de la muerte de su madre, todos los días que solíamos pasar juntos ahora marcados por la ausencia y el arrepentimiento. A veces manejaba por su vecindario, como un fantasma persiguiendo la vida que había rechazado, esperando vislumbrarla pero nunca teniendo el valor de detenerme y tocar su puerta. Entonces llegó la llamada que destrozó lo que quedaba de mi mundo, el teléfono sonando en medio de la noche con el tipo de insistencia que inmediatamente te dice que algo terrible ha sucedido. Era un oficial de policía, su voz profesional pero gentil, diciéndome que mi hija había estado en un accidente automovilístico, que un conductor ebrio había pasado un semáforo en rojo y había golpeado su vehículo de costado, que la habían llevado de urgencia al hospital, pero no había sobrevivido a sus heridas. Las palabras no tenían sentido al principio, mi cerebro negándose a procesar la información, rechazando la realidad de que Sara, mi hija vibrante, compasiva, hermosa, se había ido. Recuerdo dejar caer el teléfono, el sonido de este chocando contra el piso pareciendo imposiblemente fuerte en el vacío repentino de mi vida. Me quedé allí parado en mi habitación, rodeado de los adornos de mi vida exitosa pero vacía, y sentí algo dentro de mí romperse tan completamente que supe que nunca podría ser reparado. Mi hija estaba muerta, y la última conversación real que tuvimos fue aquella en la que la había rechazado a ella y al hombre que amaba, donde había elegido mi orgullo sobre su felicidad, donde había tirado años que podría haber pasado siendo parte de su vida. La culpa se estrelló sobre mí como una ola de marea, aplastante, sofocante, absoluta. Había pensado que tenía tiempo, que eventualmente encontraríamos nuestro camino de regreso el uno al otro, pero el tiempo se había agotado, y me quedé con nada más que arrepentimiento y el conocimiento insoportable de que había desperdiciado los preciosos años que podría haber tenido con ella. Me vestí mecánicamente, conduje al hospital en un aturdimiento, confirmé su identidad con un entumecimiento que se sentía como morir, y comencé el terrible proceso de organizar su funeral. A través de todo esto me preguntaba si Miguel sabía, si estaba en algún lugar lidiando con su propio duelo devastador, si había alguien más en su vida que necesitaba ser notificado de que se había ido. Pero estaba tan desconectado de su vida que ni siquiera sabía cómo contactarlo. No sabía dónde trabajaba o si había alguien más en su vida que debería saber que ella se había ido para siempre. El día del funeral llegó envuelto en nubes grises que parecían apropiadas para la ocasión, el cielo mismo de luto por la pérdida de alguien que había traído tanta luz al mundo. Había organizado todo en la iglesia donde Sara había sido bautizada, donde se había celebrado el funeral de su madre, tratando de honrar su memoria aunque había fallado en honrar su vida. Me paré al frente de la iglesia saludando a la multitud sorprendentemente grande de personas que habían venido a presentar sus respetos, colegas de su trabajo sin fines de lucro, amigos de la universidad, vecinos, personas cuyas vidas ella había tocado con su bondad y dedicación. Cada persona que pasaba por la fila tenía una historia sobre Sara, sobre algo que ella había hecho por ellos o la forma en que los había hecho sentir valorados y vistos. Escuché estas historias con una sensación creciente de desesperación, dándome cuenta de cuánto de su vida me había perdido, cuántos momentos y logros y bondades. No sabía nada porque había elegido exiliarme de su mundo. El servicio fue hermoso y desgarrador, lleno de lágrimas y risas mientras las personas compartían recuerdos de su generosidad, su risa contagiosa, su compromiso inquebrantable con hacer del mundo un lugar mejor. Di un elogio que se sintió hueco e inadecuado, hablando de la hija que había conocido antes de nuestra ruptura, tratando de expresar amor y orgullo mientras me ahogaba con la culpa de saber que la había abandonado cuando necesitaba que simplemente aceptara y apoyara sus elecciones. Después del servicio condujimos en una larga procesión al cementerio, y observé mientras bajaban su ataúd a la tierra junto a la tumba de su madre, pensando en cómo estaban juntas nuevamente, mientras yo me quedaba solo con mis arrepentimientos.
Las personas ofrecieron sus condolencias, su simpatía, sus garantías de que Sara había sabido que la amaba, pero sus palabras se sentían vacías, porque no estaba seguro de si eso era cierto, si había muerto sabiendo que a pesar de todo, su padre nunca había dejado de amarla. Después del entierro, la mayor parte de la multitud se dispersó, regresando a sus autos y a sus vidas, dejándome parado solo junto a su tumba, mirando la tierra fresca y las flores que la gente había dejado, tratando de comprender la finalidad de todo. Pero entonces noté dos figuras acercándose desde el área de estacionamiento, caminando lentamente hacia la tumba de Sara, con una vacilación que sugería que habían esperado a que la multitud se fuera. A medida que se acercaban, reconocí al hombre de una fotografía que Sara me había mostrado años atrás durante esa terrible discusión. Miguel, aunque se veía mayor ahora, desgastado por el duelo y el trabajo y la vida. Estaba sosteniendo la mano de un niño pequeño, tal vez de 5 o 6 años, vestido con un traje que era ligeramente demasiado grande para él, su cabello oscuro cuidadosamente peinado, su rostro llevando una expresión de confusión y tristeza que ningún niño debería tener que usar. Se detuvieron a una distancia respetuosa, y vi a Miguel notarme. Vi el reconocimiento destellar en sus ojos, seguido de incertidumbre sobre si debería acercarse o irse. Pero el niño pequeño, inocente e inconsciente de la historia complicada entre los adultos, tiró de la mano de su padre y señaló la tumba, preguntando con una voz pequeña y temblorosa si allí era donde estaba su mamá ahora. El sonido de esa palabra mamá me golpeó como un golpe físico, porque significaba exactamente lo que de repente me había dado cuenta con claridad cristalina. Este niño era el hijo de Sara, mi nieto, un nieto que nunca supe que existía porque me había cortado tan completamente de su vida. Miguel se arrodilló junto al niño, y observé mientras intentaba explicar la muerte a un niño que era demasiado joven para entender completamente por qué su madre no volvería a casa, su voz quebrándose mientras luchaba por mantener la compostura por el bien de su hijo. Entonces Miguel hizo algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores, que venían de un lugar de pérdida tan profunda que era doloroso presenciar. Atrajo al niño a sus brazos y lloró en el hombro de su hijo, todo su cuerpo temblando con la fuerza de su dolor, y el niño, sin entender completamente pero sintiendo el dolor de su padre, envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de Miguel y se aferró fuerte, tratando de consolar a la única persona que le quedaba en el mundo. Me quedé congelado, incapaz de moverme o hablar, viendo a este hombre que había rechazado y juzgado derramar su angustia en la tumba de la mujer que había amado, viendo a mi nieto presenciar la destrucción de su mundo, y sintiendo el peso aplastante completo de lo que mi prejuicio y orgullo nos había costado no solo a mí, sino a todos nosotros. Este era el hombre que había considerado indigno de mi hija, el hombre que insistí que arruinaría su vida, y sin embargo aquí estaba, devastado por su pérdida, sosteniendo a su hijo con una ternura y amor que hablaba volúmenes sobre el tipo de padre y esposo que había sido. Pensé en todos los momentos que me había perdido, el embarazo que nunca supe, el nacimiento de mi nieto, sus primeros pasos y primeras palabras, fiestas de cumpleaños e historias antes de dormir, todos los preciosos momentos mundanos que componen una vida y una familia. Tenía un nieto, un niño hermoso que llevaba los rasgos y expresiones de mi hija, y nunca lo había sostenido, ni siquiera sabía su nombre. La realización de lo que había tirado, lo que me había negado a mí mismo a través de mi propia estupidez de mente estrecha, era casi demasiado para soportar. Quería acercarme a ellos, presentarme, disculparme por todo, y suplicar una oportunidad de ser parte de la vida de este niño, pero la vergüenza y la culpa me mantuvieron arraigado en mi lugar. ¿Qué derecho tenía de insertarme en su duelo, en sus vidas, después de haberlos rechazado tan completamente? ¿Qué podría decir posiblemente que compensara años de ausencia y juicio? Así que me quedé allí como un cobarde, observando desde la distancia mientras Miguel finalmente se componía lo suficiente como para ponerse de pie, tomando la mano de su hijo y guiándolo más cerca de la tumba. El niño colocó un pequeño dibujo encima de las flores,
Una imagen de crayón de un niño de 3 figuras de palitos, tomadas de las manos con las palabras «Te amo, mamá», escritas con letras inestables en la parte superior. Miguel colocó su mano en la lápida, sus labios moviéndose en lo que asumí era una oración o un adiós final, y luego besó las yemas de sus dedos y las presionó contra el nombre de Sara tallado en granito. La intimidad de ese gesto, el amor y la pérdida transmitidos en ese acto simple, rompió algo dentro de mí que apenas se mantenía unido. Cuando se giraron para irse, el niño pequeño me miró directamente por primera vez. Sus ojos, tan parecidos a los de Sara, que me quitó el aliento, estudiándome con la curiosidad sin complicaciones de un niño. Le preguntó algo a Miguel que no pude escuchar, y vi la cara de Miguel endurecerse. Lo vi echarme un vistazo con una expresión que no pude leer antes de sacudir la cabeza y guiar a su hijo lejos. Quería gritar, detenerlos, decir algo, cualquier cosa, pero mi voz no funcionaba y mis pies permanecieron plantados en el suelo mientras los veía caminar de regreso a una vieja camioneta pick-up en el estacionamiento. Miguel levantó al niño al asiento del pasajero, lo abrochó con cuidadosa atención y luego hizo una pausa antes de entrar él mismo, mirándome una vez más a través del cementerio. En ese momento, nuestros ojos se encontraron, y vi en su rostro no enojo ni odio, sino una tristeza profunda y algo que podría haber sido lástima. Entonces se subió a la camioneta y se alejó, llevándose con él a mi nieto y cualquier oportunidad que pudiera haber tenido de decirles cuánto lo sentía, cuánto lamentaba todo, cuán desesperadamente deseaba poder retroceder el tiempo y tomar decisiones diferentes. Me quedé en la tumba de Sara mucho después de que se fueron, mucho después de que el sol comenzara a ponerse, y los trabajadores del cementerio comenzaran a darme miradas puntiagudas, tratando de reconciliar al hombre que había juzgado y descartado con el padre devoto y esposo afligido que acababa de presenciar. Cada prejuicio que había sostenido, cada suposición que había hecho sobre Miguel basada en su estatus migratorio y su trabajo, se desmoronó ante la verdad innegable de que había amado a mi hija completamente, y estaba criando a su hijo con una dedicación y ternura que no tenía derecho a cuestionar. Había estado tan equivocado sobre todo, tan catastróficamente equivocado que había destruido relaciones que deberían haber sido la base de mi vida, y ahora estaba pagando el precio por ese terrible juicio de la manera más solitaria y dolorosa posible. ¿Alguna vez has tenido que confrontar la realidad de que todo lo que creías que era correcto era en realidad incorrecto? ¿Que tus principios y valores eran realmente solo prejuicios disfrazados con un lenguaje más bonito? Esa confrontación es brutal y humillante, especialmente cuando llega demasiado tarde para arreglar el daño que has causado. Las semanas que siguieron al funeral de Sara fueron las más oscuras de mi vida, más oscuras incluso que el periodo después de que murió mi esposa, porque esta pérdida estaba agravada por la culpa y el conocimiento de que me lo había traído a mí mismo. No podía dormir sin ver el rostro afligido de Miguel o los ojos confundidos de mi nieto. No podía comer sin pensar en cenas familiares que me había perdido, cumpleaños no celebrados, días festivos pasados separados por mi terquedad. Intenté sumergirme de nuevo en el trabajo, pero no podía concentrarme. No podía reunir la energía o el interés para preocuparme por casos y clientes, y las minucias legales que alguna vez habían consumido mi atención. Mis colegas notaron el cambio, sugirieron que me tomara un tiempo libre, recomendaron consejería de duelo, pero ¿cómo podía explicar que no solo estaba de luto por la muerte de mi hija, estaba de luto por la relación que había matado años antes de su muerte real? ¿De luto por el nieto que nunca había conocido y que tal vez nunca conocería? Comencé a tener ataques de pánico, despertándome en medio de la noche jadeando por aire, sintiéndome como si las paredes se estuvieran cerrando, atormentado, por el pensamiento de que mi nieto podría crecer sin saber nunca que tenía un abuelo que desesperadamente quería ser parte de su vida. Lo imaginaba preguntando sobre la familia de su madre algún día, y Miguel teniendo que explicar que el padre de Sara los había rechazado, los había considerado por debajo de él, había elegido el orgullo sobre el amor. ¿Qué pensaría ese niño pequeño de mí? ¿Me odiaría? ¿Entendería que había estado equivocado, terriblemente equivocado, o simplemente aceptaría que su abuelo no lo había querido?
El pensamiento de que mi nieto creyera que no lo amaba, que no quería conocerlo, era insoportable. Pero igualmente insoportable era la pregunta de si tenía algún derecho a interrumpir sus vidas ahora, a imponerme en su duelo y su sanación cuando había dejado claro años atrás que no eran bienvenidos en mi vida. Contraté a un investigador privado para averiguar dónde vivía Miguel, qué podía aprender sobre mi nieto, sin realmente entrometerse en sus vidas, diciéndome a mí mismo que solo quería saber que estaban bien, que no estaba planeando hacer nada con la información. El informe del investigador pintó una imagen que tanto calentó mi corazón como profundizó mi vergüenza. Miguel era exactamente quien Sara había dicho que era todos esos años atrás, un hombre trabajador y honesto, que había construido una buena vida para su familia a través de la determinación y el sacrificio. Se había convertido en ciudadano 2 años después de casarse, había ascendido a un puesto senior en una empresa de construcción respetable, era dueño de una casa modesta pero bien mantenida, en un vecindario seguro con buenas escuelas. El informe incluía información sobre mi nieto, cuyo nombre era Daniel, Dani para sus amigos y familia, un niño brillante y amigable que sobresalía en el jardín de infantes, jugaba fútbol, y según sus maestros, tenía la naturaleza compasiva de su madre y habilidades naturales de liderazgo. Había fotos de vigilancia que el investigador había tomado, imágenes de Miguel recogiendo a Dani de la escuela, de ellos en el supermercado, en el parque, llevando a cabo su vida diaria normal. En cada foto, podía ver el vínculo entre ellos, la forma en que Dani miraba a su padre con total confianza y amor, la forma en que la mano de Miguel siempre parecía estar protectoramente en el hombro o la cabeza de su hijo, la manifestación física del cuidado y atención constante de un padre. Miré esas fotos durante horas, memorizando cada detalle del rostro de mi nieto, la forma en que sonreía, la ropa que usaba, tratando de conocerlo a través de estos vislumbres robados de su vida. Pero también me sentí como un acosador, un voyeur entrometiéndose en su privacidad, porque era demasiado cobarde para acercarme a ellos y enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba lograr al tenerlos vigilados y fotografiados? La verdad era que no lo sabía. Estaba paralizado por el miedo y la culpa, queriendo desesperadamente ser parte de la vida de Dani, pero aterrorizado de que mi presencia solo causaría más dolor, que Miguel justamente me diría que me alejara, que sería rechazado de la misma manera que los había rechazado a ellos. Pasaron meses en este terrible limbo, conmigo existiendo en lugar de vivir, pasando por los movimientos de la vida diaria, mientras era consumido por el anhelo y el arrepentimiento. Asistí a grupos de apoyo de duelo, pero no pude traerme a compartir toda la verdad de mi situación. No pude admitir ante estos extraños que tenía un nieto que nunca había conocido debido a mi propio fanatismo. Vi a un terapeuta que me ayudó a comenzar a desempacar los prejuicios que había absorbido de mi crianza, los sesgos inconscientes que habían parecido preocupaciones lógicas pero eran realmente solo discriminación disfrazada como protección. Aprendí sobre cómo el miedo y la ignorancia pueden hacerse pasar por sabiduría, cómo a menudo justificamos nuestros peores impulsos diciéndonos que estamos actuando en el mejor interés de otra persona. Leí libros sobre inmigración, sobre las circunstancias desesperadas que impulsan a las personas a dejar todo lo que conocen y arriesgar todo por una oportunidad de una vida mejor, y sentí una vergüenza aplastante por cómo había reducido a Miguel a un estereotipo en lugar de verlo como un ser humano con su propia historia de coraje y perseverancia. Pensé en lo que debe haberle costado dejar su hogar siendo adolescente, cruzar fronteras y barreras, construir una vida en un país que a menudo trataba a personas como él, como menos que humanos, y me di cuenta de que poseía una fuerza y determinación con la que nunca había sido probado en mi vida cómoda y privilegiada. Sara había visto esa fuerza, había reconocido su carácter y su valor cuando yo había estado demasiado ciego y prejuicioso para mirar más allá de la superficie. Ella había tenido razón sobre él, razón sobre su amor, razón sobre todo, y yo había estado catastróficamente equivocado. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has tenido que enfrentar tus propios prejuicios y cambiar tu forma de pensar? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saber tu historia. Eventualmente,
Decidí que no podía continuar viviendo en este estado de parálisis y arrepentimiento, sin al menos intentar contactarlos, disculparme y ver si había alguna posibilidad de construir algún tipo de relación con mi nieto. Lo peor que podía pasar era que Miguel me dijera que no, que se negara a dejarme entrar en la vida de Dani, y no estaría peor de lo que ya estaba. Pero si había incluso una pequeña posibilidad de que pudiera ser parte de la vida de mi nieto, de que pudiera intentar compensar algo de lo que había hecho, entonces tenía que intentarlo, sin importar cuán aterrador fuera el prospecto. Escribí carta tras carta, tratando de encontrar las palabras correctas para expresar la profundidad de mi remordimiento y mi deseo de hacer las paces, pero nada parecía adecuado. ¿Cómo te disculpas por años de prejuicio y rechazo? ¿Cómo le explicas a alguien que finalmente entiendes que estabas equivocado, que los ves ahora como la persona que son en lugar del estereotipo que proyectaste sobre ellos? Tiré borrador tras borrador, cada intento sintiéndose más hueco e insuficiente que el anterior. Finalmente, decidí que ninguna carta podría transmitir verdaderamente lo que necesitaba decir, que esto requería enfrentar a Miguel en persona, mirarlo a los ojos y aceptar cualquier juicio o rechazo que eligiera darme. Conduje a su casa un sábado por la tarde cuando sabía por los informes del investigador que estarían en casa, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría tener un ataque al corazón antes de llegar siquiera a la puerta. La casa era exactamente como había aparecido en las fotos. Una casa pequeña pero bien cuidada de una sola planta con un césped cuidadosamente recortado y un aro de baloncesto en la entrada donde una pelota del tamaño de un niño esperaba ser jugada. A través de la ventana del frente, podía ver a Miguel sentado en el sofá leyendo algo mientras Dani jugaba con juguetes en el piso cerca, una escena de normalidad doméstica de la que me había excluido a través de mis propias elecciones. Me senté en mi auto durante casi 20 minutos, tratando de reunir el valor para realmente tocar la puerta, repasando lo que diría, imaginando cada respuesta posible desde enojo hasta rechazo hasta, en mis momentos más optimistas, una disposición tentativa a hablar. Cuando finalmente me forcé a salir del auto y caminé hacia la puerta del frente, cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia mi propio juicio, lo cual de cierta manera lo era. Toqué el timbre y escuché pasos acercándose. Luego la puerta se abrió y Miguel estaba allí, sorpresa y reconocimiento destellando en su rostro, seguido de una cautela que era completamente comprensible. Nos miramos el uno al otro por un largo momento, y lo vi más claramente de lo que jamás lo había visto antes, no como la amenaza al futuro de mi hija que había imaginado, sino como un hombre que la había amado profundamente y ahora estaba criando a su hijo solo, llevando el duelo y la responsabilidad con una dignidad silenciosa. Era guapo de una manera curtida, con ojos amables que contenían dolor pero no amargura, y pude ver por qué Sara se había enamorado de él. Pude ver la bondad y la fuerza que irradiaba de él, a pesar de todo lo que había pasado. Antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera cerrar la puerta en mi cara, lo cual habría estado completamente justificado, comencé a hablar, las palabras saliendo en una oleada de emoción y desesperación. Le dije que lo sentía, más de lo que las palabras podían expresar, que había estado equivocado sobre todo, que mi trato hacia él y Sara era el mayor error de mi vida, que sabía que no tenía derecho a pedir nada de él, pero estaba rogando por una oportunidad de conocer a mi nieto, de ser cualquier pequeña parte de la vida de Dani que estuviera dispuesto a permitir. Le dije que entendía si me odiaba, que merecía su enojo y su rechazo, pero que esperaba por el bien de Dani, que considerara dejarme intentar hacer las paces. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer, y me quedé allí parado en su puerta. Este hombre que una vez consideré indigno, completamente vulnerable y a su merced. Miguel escuchó sin interrumpir, su expresión ilegible, y cuando finalmente me quedé sin palabras y me quedé allí esperando su respuesta, el silencio se extendió tanto que estaba seguro de que estaba a punto de decirme que me fuera y nunca volviera. Pero entonces hizo algo que nunca esperé. Retrocedió y abrió la puerta más ampliamente, haciéndome un gesto para que entrara. Entré vacilante, sin estar seguro de qué significaba esto.
si era una invitación para hablar o simplemente un deseo de no tener esta conversación en su puerta, donde los vecinos pudieran ver y escuchar. Dani levantó la vista de sus juguetes cuando entré, estudiándome con esa misma expresión curiosa que había visto en el cementerio, y Miguel le dijo algo en español que no entendí. El niño volvió a su juego, pero podía sentir que me echaba miradas furtivas, claramente preguntándose quién era este hombre viejo y por qué su padre había dejado entrar a un extraño en su casa. Miguel señaló una silla y me senté, mirando alrededor de la casa donde Sara había vivido, viendo evidencia de ella por todas partes en las fotos en las paredes, los libros en los estantes, los pequeños toques decorativos que eran distintivamente suyos. Había un gran retrato de Sara sobre la chimenea, capturada en un momento de pura alegría, su sonrisa radiante y sus ojos brillando con vida, y verlo hizo que mi pecho se contrajera con un duelo fresco. Miguel me vio mirándolo y dijo suavemente que Dani hablaba con la foto de su mamá todas las noches antes de acostarse, contándole sobre su día y diciéndole que la amaba. La imagen de mi nieto participando en este ritual desgarrador, tratando de mantener una conexión con la madre que había perdido, casi me rompió. Miguel me ofreció café, y mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina, lo suficientemente lejos de Dani para que no pudiera escuchar nuestra conversación, comenzó a hablar. Su inglés era excelente, con solo un ligero acento que agregaba calidez a sus palabras, en lugar de hacerlo difícil de entender. Me dijo que Sara nunca había dejado de amarme, que había hablado de mí a menudo con una mezcla de dolor y esperanza, de que algún día cambiaría de opinión y querría ser parte de sus vidas. Dijo que había querido decirme cuando quedó embarazada, que incluso había conducido a mi casa 2 veces con la intención de tocar mi puerta y compartir las noticias, pero había perdido el valor ambas veces, temerosa de ser rechazada nuevamente. Cuando Dani nació, había llorado, en parte por las emociones abrumadoras de convertirse en madre, pero también porque deseaba que sus propios padres hubieran estado allí para conocer a su nieto. La voz de Miguel era gentil mientras relataba esto, sin acusación ni enojo, solo declarando los hechos de lo que mi terquedad nos había costado a todos. Me contó sobre su vida juntos, sobre cuán duro habían trabajado para construir algo estable y bueno, sobre la dedicación de Sara a su trabajo y su familia, sobre el amor que los había sostenido a través de luchas financieras y los desafíos de criar a un niño. Me mostró fotos de su boda, del embarazo de Sara, del nacimiento y primeros años de Dani, imágenes en las que debería haber estado presente, momentos que debería haber compartido. En una foto, Sara estaba visiblemente embarazada, resplandeciendo de felicidad, su mano descansando en su vientre hinchado, mientras los brazos de Miguel la envolvían desde atrás, ambos mirando a la cámara con expresiones de pura satisfacción y amor. Otra mostraba a Sara en una cama de hospital, agotada pero radiante, sosteniendo a Dani recién nacido mientras Miguel se sentaba a su lado, ambos padres mirando a su hijo con asombro y devoción. Había fiestas de cumpleaños y celebraciones de días festivos, viajes a la playa y al zoológico, todos los momentos normales y preciosos que componen la historia de una familia, una historia de la que me había exiliado. La voluntad de Miguel de compartir estas fotos conmigo, de dejarme ver lo que me había perdido en lugar de restregármelo en la cara o usarlo como un arma, hablaba volúmenes sobre su carácter. Podría haber sido cruel, podría haber tomado satisfacción en mi dolor, pero en cambio, simplemente estaba compartiendo la verdad de la vida que habían construido, la familia que había rechazado. Mientras miraba las fotos, noté que en varias de ellas, particularmente de los primeros años, la sonrisa de Sara no alcanzaba completamente sus ojos, y Miguel confirmó lo que había sospechado, que había llevado el dolor de nuestro distanciamiento a lo largo de su vida matrimonial, que mi ausencia había sido una tristeza constante, incluso en medio de su felicidad. Ese conocimiento fue devastador. Saber que incluso en sus momentos más felices con la familia que había construido, mi hija había llorado la pérdida de nuestra relación, había deseado que yo pudiera compartir su alegría. No solo me había robado a mí mismo estos años, también había robado algo de la felicidad de Sara. Había proyectado una sombra sobre su vida que no debería haber tenido que llevar.
La culpa de esa realización era casi insoportable, agregando otra capa a la montaña de arrepentimiento que ya estaba cargando. Miguel explicó que Dani sabía que tenía una abuela que había muerto antes de que él naciera, pero que Sara nunca le había contado mucho sobre mí, no queriendo cargar a su hijo con el conocimiento de que su abuelo había rechazado a sus padres. Dijo que después de que Sara murió, había debatido si decirme sobre Dani, si tenía derecho a saber sobre mi nieto dado cómo había tratado a Sara. Finalmente había decidido que no era su lugar contactarme, que si quería ser parte de la vida de Dani, tendría que dar ese paso yo mismo. El hecho de que hubieran pasado meses antes de que hubiera trabajado el coraje para hacerlo, había confirmado su sospecha de que no estaba al tanto de la existencia de Dani, o no me importaba, lo cual hacía mi aparición repentina en su puerta tanto sorprendente como, admitió, algo sospechosa. Quería saber qué realmente quería, si se trataba de aliviar mi propia culpa o si genuinamente quería construir una relación con Dani, porque no permitiría que nadie lastimara a su hijo de la manera en que Sara había sido lastimada. Su protección no solo era comprensible sino admirable, exactamente lo que un buen padre debería sentir, y lo respeté por ello incluso mientras luchaba por probar que mis intenciones eran genuinas. Expliqué que los había visto en el cementerio, que la imagen de Dani me había perseguido todos los días desde entonces, que había pasado meses en terapia y autorreflexión tratando de entender y deshacer los prejuicios que me habían llevado a tomar decisiones tan terribles. Le dije que no esperaba perdón, no pensaba que lo merecía, pero que quería la oportunidad de ser un abuelo para Dani si Miguel lo permitía, intentar darle a este niño algo del amor y apoyo que debería haber estado dando todo el tiempo. Prometí que respetaría cualquier límite que estableciera, me movería al ritmo que le resultara cómodo, y lo más importante, nunca hablaría negativamente de él a Dani, ni intentaría socavar su paternidad. Todo lo que quería era una oportunidad, por pequeña que fuera, de ser parte de la vida de mi nieto, y honrar la memoria de Sara siendo el padre y abuelo que debería haber sido desde el principio. La conversación duró horas, con Miguel haciéndome preguntas difíciles sobre mis prejuicios, sobre qué había cambiado, sobre cómo podía garantizar que no lastimaría a Dani de la manera en que había lastimado a Sara. Respondí con la mayor honestidad que pude, sin tratar de poner excusas o minimizar lo que había hecho, reconociendo que había sido racista, clasista y cruel en mi juicio hacia él y mi trato hacia mi hija. Expliqué el trabajo que había estado haciendo para examinar y cambiar mis creencias, la educación que había buscado para entender el sistema de inmigración y la humanidad de las personas atrapadas en él, la forma en que había confrontado la verdad incómoda de que había estado profundamente equivocado sobre cosas de las que había estado tan seguro. Miguel escuchó cuidadosamente, observando mi rostro como si tratara de determinar si era sincero o simplemente estaba diciendo lo que quería escuchar. Finalmente, dijo que lo pensaría, que necesitaba tiempo para procesar y decidir qué era lo mejor para Dani, pero que apreciaba que hubiera venido y sido honesto sobre mis fracasos. Se levantó, indicando que la conversación había terminado, y yo también me levanté, sabiendo que tenía que respetar su necesidad de tiempo y espacio. Pero antes de irme, pregunté si podía conocer a Dani, solo brevemente, si Miguel se sentía cómodo con eso. Vaciló, claramente dividido. Luego llamó a Dani. Mi nieto vino cautelosamente, parándose cerca de la pierna de su padre, y Miguel le dijo gentilmente que yo era su abuelo, el papá de su mamá. Los ojos de Dani se agrandaron y miró a Miguel como verificando si esto estaba bien, y ante el asentimiento de su padre, se volvió hacia mí con curiosidad renovada. Me arrodillé para estar a su altura, mis rodillas protestando pero mi corazón volando al estar finalmente tan cerca de mi nieto, y le dije que estaba muy feliz de conocerlo, que su mamá había sido mi hija, y la extrañaba mucho. Dani estudió mi rostro por un momento. Luego preguntó con su voz pequeña y seria si yo había amado a su mamá. La pregunta me atravesó, y respondí con absoluta honestidad que sí. La había amado más que a nada, aunque había cometido errores terribles que la lastimaron. Le dije que su mamá había sido valiente y amable y maravillosa, y que podía ver que ella todavía estaba aquí en él. Dani pareció aceptar esto, y luego me sorprendió preguntando si me gustaba el fútbol, porque él era realmente bueno en eso,
y tal vez yo podría ir a verlo jugar alguna vez. La invitación casual, ofrecida con la apertura directa de un niño, hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos, y miré a Miguel, preguntando permiso en silencio. Dio un pequeño asentimiento, y le dije a Dani que me encantaría verlo jugar fútbol, que nada me haría más feliz. Entonces Dani, con el afecto impulsivo de un niño pequeño que había decidido que yo estaba bien, envolvió sus brazos alrededor de mi cuello en un abrazo rápido, antes de correr de regreso a sus juguetes, dejándome arrodillado allí con lágrimas corriendo por mi rostro, abrumado por el simple regalo de ese abrazo. Miguel me acompañó a la puerta, y antes de irme, dijo algo que se ha quedado conmigo todos los días desde entonces. Me dijo que Sara me había amado a pesar de todo, que había entendido que yo estaba actuando por miedo aunque le había dolido profundamente, y que siempre había esperado que encontrara mi camino de regreso a ellos. Dijo que por el bien de Sara, y por el bien de Dani, estaba dispuesto a darme una oportunidad de probar que había cambiado, pero que si alguna vez hacía algo para lastimar a Dani, o hacerlo sentir menos que amado y valorado, terminaría cualquier relación que estuviéramos construyendo sin dudarlo. Entendí completamente, y le agradecí por su disposición a siquiera considerar dejarme entrar en sus vidas después de todo lo que había hecho. Mientras conducía a casa esa tarde, sentí algo que no había sentido en años: esperanza, tentativa y frágil, pero real. Había conocido a mi nieto. Me habían dado una oportunidad de comenzar a hacer las paces, y aunque sabía que el camino por delante sería largo y difícil, requiriéndome probar a través de acciones consistentes que realmente había cambiado, estaba agradecido por la oportunidad. Esa noche saqué todas las fotos de Sara que tenía, extendiéndolas por mi mesa de comedor, y le hablé como si pudiera escucharme. Le dije que lo sentía. Tan desesperadamente lo sentía por el dolor que había causado, por los años que habíamos perdido, por no ser el padre que merecía. Le prometí que sería el abuelo que Dani merecía, que honraría su memoria amando y apoyando a su hijo de la manera en que debería haberla amado y apoyado a ella y a Miguel. Prometí que nunca volvería a cometer los mismos errores, que elegiría el amor sobre el prejuicio, la aceptación sobre el juicio, la familia sobre el orgullo, y aunque sabía que no podía responder, sentí en mi corazón que me escuchaba, que en algún lugar estaba contenta de que finalmente había encontrado el valor de hacer lo correcto, incluso si había llegado demasiado tarde para nosotros. Los meses siguientes fueron un proceso cuidadoso y gradual de construir una relación con Dani, mientras probaba a Miguel que mi cambio era genuino y duradero. Comenzamos lentamente, con visitas supervisadas donde vendría a su casa y pasaría 1 o 2 horas con Dani, jugando juegos o ayudando con la tarea, o escuchándolo parlotear sobre sus intereses y sus amigos. Miguel siempre estaba presente durante estas primeras visitas, observando nuestras interacciones cuidadosamente, listo para intervenir si fuera necesario. No resentí esto en absoluto, entendiendo que necesitaba proteger a su hijo, y que la confianza tenía que ganarse a través del comportamiento consistente con el tiempo. Aparecía cuando decía que lo haría. Nunca hacía promesas que no podía cumplir, y lo más importante, trataba a Miguel con el respeto y aprecio que merecía como padre de Dani y como esposo de Sara. Le pedía permiso antes de llevar a Dani a cualquier lugar. Me diferenciaba a sus decisiones de crianza incluso cuando podría haber hecho las cosas de manera diferente, y me aseguraba de que Dani entendiera que su padre era la autoridad y que yo simplemente estaba agradecido de ser incluido en su familia. Gradualmente, Miguel comenzó a relajarse, a ver que era serio acerca de ser una presencia positiva en la vida de Dani, en lugar de una socavadora o crítica. Comenzó a salir de la habitación durante nuestras visitas, dándole a Dani y a mí tiempo a solas juntos, y eventualmente acordó dejarme llevar a Dani para salidas sin su supervisión. La primera vez que me entregó a Dani para una tarde en el parque, confiando en mí para mantener seguro a su hijo y devolverlo a tiempo, sentí el peso de esa confianza como una responsabilidad sagrada. Dani y yo fuimos a partidos de fútbol, al cine, a museos y parques, y todos los lugares donde los abuelos y nietos van juntos. Aprendí sobre su amor por los dinosaurios y el espacio, su miedo a las tormentas eléctricas, sus comidas favoritas
y sus sueños de convertirse en veterinario para poder ayudar a los animales. Cada momento con él era precioso, un regalo que casi había perdido para siempre a través de mi propia terquedad y prejuicio. Con el tiempo, a medida que Dani y yo nos acercábamos más, también desarrollé una amistad inesperada pero significativa con Miguel. Comenzamos a tener conversaciones que iban más allá de simplemente coordinar visitas, realmente hablando sobre nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras esperanzas para el futuro de Dani. Aprendí más sobre su viaje desde México, sobre la familia que había dejado atrás y todavía apoyaba financieramente, sobre los desafíos y la discriminación que había enfrentado mientras construía su vida en América, sobre sus sueños y sus miedos, y su compromiso inquebrantable de darle a su hijo todas las oportunidades que pudiera. Aprendí que estaba ahorrando dinero para llevar a Dani a México algún día, para conocer a su familia extendida, que era voluntario como mentor para jóvenes inmigrantes tratando de navegar el sistema que él había conquistado, que donaba regularmente a la organización sin fines de lucro, donde había conocido a Sara, honrando su memoria apoyando el trabajo que ella había amado. Cuanto más lo conocía, más lo respetaba, y más avergonzado me volvía de mi juicio inicial. Este hombre tenía más integridad, bondad y fuerza que muchos de los profesionales privilegiados con los que me había asociado a lo largo de mi carrera. Había amado a mi hija completamente, estaba criando a su hijo con devoción y sabiduría, y me había mostrado gracia y perdón que no merecía. Una noche, después de que Dani se había ido a la cama, Miguel y yo nos sentamos en su patio trasero, y finalmente dije lo que había estado queriendo decir durante meses. Le agradecí por ser un esposo tan bueno para Sara, por hacerla feliz de maneras que había estado demasiado ciego para ver, por darle el amor y el apoyo que merecía. Le dije que estaba agradecido de que fuera el padre de Dani, que no podía imaginar un mejor hombre para criar a mi nieto, y que lamentaba cada momento de prejuicio y juicio que le había mostrado. Miguel estuvo callado durante mucho tiempo. Luego dijo algo que trajo lágrimas a mis ojos. Dijo que Sara le había dicho una vez que creía que algún día yo cambiaría, que el padre que recordaba de su infancia, el hombre que la había sostenido cuando lloraba y aplaudía en sus logros, y le decía que podía hacer cualquier cosa, todavía estaba allí en algún lugar debajo del miedo y el prejuicio. Ella había creído que yo era capaz de cambiar, de crecer, de un amor que era más grande que mis sesgos. Miguel dijo que lo había dudado. Había pensado que Sara estaba siendo demasiado optimista, pero que viéndome con Dani, viendo el esfuerzo que estaba haciendo para construir puentes en lugar de muros, le había mostrado que Sara había tenido razón sobre mí, así como había tenido razón sobre él. Dani comenzó a llamarme abuelo naturalmente, sin que se lo pidieran, y cada vez que escuchaba esa palabra de sus labios, mi corazón se hinchaba de alegría y gratitud. Establecí un fondo universitario para él, no como una forma de comprar su afecto, sino porque quería contribuir a su futuro de maneras prácticas. Asistí a sus partidos de fútbol, animando ruidosamente desde las gradas, usando colores ridículos del equipo y haciendo letreros con su nombre. Ayudé con proyectos escolares, lo llevé a tomar helado después de buenas calificaciones, le enseñé a jugar ajedrez y dejé que me ganara a veces, aunque en realidad se estaba volviendo bastante bueno. Estuve allí para su 7º cumpleaños, viéndolo soplar las velas rodeado de amigos, y pensé en cómo Sara debería haber estado allí, cómo debería haber visto a su hijo convertirse en un niño tan maravilloso. En el aniversario de la muerte de Sara, los 3 fuimos al cementerio juntos, cada uno trayendo flores, cada uno lidiando con nuestro duelo a nuestra manera. Dani le contó a su mamá sobre la escuela y el fútbol, y cómo el abuelo le había enseñado a jugar ajedrez. Miguel se paró con su mano en la lápida, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, y yo me arrodillé junto a la tumba de mi hija, contándole sobre el nieto que finalmente había llegado a conocer, prometiéndole nuevamente que nunca volvería a cometer los mismos errores, que sería el abuelo que Dani merecía, y el suegro que Miguel debería haber tenido desde el principio. Mientras dejábamos el cementerio ese día, Dani extendió la mano y tomó la mía de un lado y la de Miguel del otro, conectándonos juntos, y entendí que este vínculo que estábamos construyendo juntos en memoria de Sara, era lo que ella había querido todo el tiempo.
que las personas que amaba se amaran entre sí. Desearía poder decirte que esta historia tiene un final completamente feliz, que todo se arregló mágicamente, y todos vivimos sin dolor ni arrepentimiento. La verdad es más complicada que eso, porque algunas pérdidas nunca pueden ser completamente sanadas, algún tiempo nunca puede ser recuperado, y algunos errores proyectan sombras que duran toda la vida. Nunca recuperaré los años que perdí con Sara, nunca podré decirle cara a cara cuánto lo siento, nunca la veré ser madre de Dani, ni envejecer con Miguel, ni lograr todos los sueños que tenía para su vida. Vivo cada día con el conocimiento de que mi prejuicio y terquedad me costaron tiempo precioso con mi hija, le costaron a Dani años de conocer a su abuelo, le costaron a Miguel el apoyo familiar que él y Sara deberían haber tenido. La culpa de eso no desaparece solo porque he construido una relación con mi nieto. Permanece como un compañero constante, un recordatorio de las consecuencias devastadoras de dejar que el miedo y el sesgo controlen nuestras elecciones. Pero también vivo cada día con gratitud, por la oportunidad que se me ha dado, por la disposición de Miguel a perdonar, por el corazón abierto de Dani, por la oportunidad de ser parte de la vida de mi nieto, aunque no lo merezco. He aprendido que el prejuicio no es solo un problema político abstracto, es una fuerza profundamente personal que destruye familias y roba momentos irreemplazables de las vidas de las personas. He aprendido que las etiquetas que ponemos a las personas, los juicios que hacemos basados en sus circunstancias en lugar de su carácter, nos ciegan a la humanidad y el valor de individuos que podrían enriquecer nuestras vidas inconmensurablemente si solo los dejáramos entrar. He aprendido que el orgullo es un veneno que mata las relaciones lentamente, que cuanto más tiempo te aferres a él, más daño hace, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que has perdido todo lo que importaba mientras insistías en que tenías razón. Si todavía estás conmigo después de esta larga y dolorosa confesión, quiero pedirte que hagas algo por mí, por ti mismo, por las personas en tu vida que importan. Quiero que examines tus propios prejuicios, las suposiciones que haces sobre las personas basadas en de dónde vienen o cómo se ven o cuáles son sus circunstancias. Quiero que pienses si hay relaciones en tu vida que estás dañando o destruyendo, porque te estás aferrando al juicio o al orgullo en lugar de elegir el amor y la aceptación. Quiero que consideres si podrías estar cometiendo los mismos errores que yo cometí, si podrías estar alejando a personas que merecen tu respeto y cuidado, porque no encajan en las cajas estrechas que has construido para cómo deberían ser las cosas. Y si te reconoces en alguna parte de mi historia, si ves tu propia terquedad o prejuicio reflejado en las elecciones que hice, te estoy rogando que cambies de rumbo antes de que sea demasiado tarde, antes de que pierdas años o relaciones que nunca pueden ser recuperados, antes de que alguien a quien amas muera y te deje con nada más que arrepentimiento. ¿Y qué pasaría si? No esperes a un funeral para darte cuenta de que estabas equivocado. No esperes a la tragedia para mostrarte lo que tenías cuando todavía tenías la oportunidad de luchar por ello. Contacta a las personas que has alejado. Discúlpate por tus errores. Haz el trabajo duro de examinar y cambiar tus creencias. Elige el amor y la familia sobre el orgullo y el prejuicio. Te prometo que será difícil. Requerirá que admitas que estabas equivocado y confrontes verdades incómodas sobre ti mismo. Pero también te prometo que valdrá la pena, que las relaciones que salves o repares serán más valiosas que cualquier orgullo o principios que pensabas que estabas protegiendo. Sé que esta historia es difícil de escuchar. Sé que es incómodo sentarse con la realidad de cuánto daño puede causar el prejuicio de una persona. Pero la estoy compartiendo porque no quiero que nadie más cometa los errores que cometí, pierda los años que perdí, se pare en una tumba llorando no solo una muerte, sino una relación que murió mucho antes de que la persona lo hiciera. La estoy compartiendo porque tal vez, solo tal vez, mi historia puede ser una advertencia que evite que incluso una persona destruya su familia de la manera en que destruí la mía. Dani tiene 9 años ahora, un niño inteligente, amable y talentoso que ilumina mi vida cada vez que lo veo. Está empezando a parecerse aún más a Sara a medida que crece, desarrollando sus gestos y su naturaleza compasiva, llevando adelante su legado de maneras que tanto me reconfortan como me duelen.
Miguel y yo nos hemos convertido en verdaderos amigos, unidos por nuestro amor compartido por Dani y por el recuerdo de Sara, por nuestro compromiso de darle a este niño la mejor vida posible, aunque la mujer que ambos amábamos no esté aquí para compartirla. Cocinamos la cena juntos algunas noches, Miguel enseñándome recetas tradicionales mexicanas mientras le contamos historias a Dani sobre su madre, manteniéndola viva en su memoria. Vamos a conferencias de padres y maestros juntos, discutimos estrategias de crianza, nos apoyamos mutuamente a través de los desafíos de criar a un niño en un mundo complicado. En Miguel, encontré no solo al esposo de mi hija y al padre de mi nieto, sino a un hombre verdaderamente bueno que me ha mostrado más gracia y perdón de lo que jamás le extendí a él. La ironía no se me escapa de que el hombre que una vez juzgué como indigno, ha resultado ser una de las mejores personas que he conocido, alguien a quien me honra llamar familia y amigo. Pero tarde en la noche, cuando estoy solo con mis pensamientos, todavía lloro por todo lo que se perdió, por la hija que fallé, por los años que nunca puedo recuperar, por el dolor que causé a personas que merecían solo amor y apoyo. Miro a mi nieto y veo a Sara, y mi corazón se rompe de nuevo sabiendo que ella no está aquí para verlo crecer, para ser parte de su vida, para ver qué joven increíble se está convirtiendo. Sé que mi presencia en la vida de Dani, aunque es significativa, nunca puede compensar la ausencia de su madre, así como construir una relación con Miguel nunca puede deshacer el dolor que le causé a Sara. Algunas cosas, una vez rotas, pueden ser reparadas pero nunca hechas completas nuevamente, y llevas las grietas para siempre como un recordatorio de tus fracasos. Si pudiera volver a ese momento en mi estudio cuando Sara me contó sobre Miguel, si pudiera susurrarle a ese hombre terco y prejuicioso que era, y decirle que eligiera el amor en lugar del juicio, que abrazara la elección de su hija en lugar de rechazarla, que diera la bienvenida a Miguel a nuestra familia en lugar de darle a Sara un ultimátum, lo haría en un instante. Pero el tiempo solo se mueve en una dirección, y todo lo que podemos hacer es tratar de tomar mejores decisiones en el futuro, aprender de nuestros errores incluso cuando esas lecciones llegan a un costo devastador. Mi relación con Dani y Miguel es una de las mayores bendiciones de mi vida, pero llegó a un precio que haría cualquier cosa por no haber pagado: la pérdida de mi hija y los años que deberíamos haber tenido juntos. No cometas los mismos errores que yo cometí. No dejes que el prejuicio robe tus relaciones. No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de que las etiquetas y juicios que has puesto sobre las personas no valen nada comparados con el amor y la conexión que podrías tener con ellos. Quiero escuchar de ti en los comentarios. ¿Has experimentado prejuicio en tu propia familia? ¿Has tenido que confrontar tus propios sesgos y cambiar? ¿Has perdido relaciones debido a la terquedad o el juicio? ¿O has podido repararlas antes de que fuera demasiado tarde? Tus historias y experiencias podrían ayudar a alguien más que está luchando con problemas similares. Podrían darles el empujón que necesitan para tomar decisiones diferentes a las que yo tomé. Es tan importante entender que nuestros prejuicios tienen consecuencias reales, que lastiman a personas reales incluyéndonos a nosotros mismos, que los principios que pensamos que estamos defendiendo son a menudo solo miedo e ignorancia, vestidos con un lenguaje más bonito. Tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que estar dispuestos a examinar nuestras creencias y cambiar cuando nos damos cuenta de que están causando daño. Tenemos que elegir el amor y la aceptación sobre el orgullo y el juicio. Si esta historia ha tocado tu corazón, o te ha hecho pensar sobre tus propias relaciones y elecciones, por favor deja un like en este video. Me ayuda a saber que este contenido está llegando a la gente y haciendo una diferencia. Y si quieres escuchar más historias reales sobre familia, relaciones, errores y redención, por favor, suscríbete a Lo que viví y activa las notificaciones para no perderte videos futuros. Estas historias importan, estas lecciones importan, y compartirlas es como evitamos que otros cometan los mismos errores devastadores. Gracias por escuchar mi confesión, por sentarte conmigo a través de este viaje doloroso, por estar dispuesto a confrontar verdades incómodas sobre el prejuicio y sus consecuencias. Espero que compartir mi mayor arrepentimiento, mi mayor fracaso, mi pérdida más dolorosa,
pueda de alguna manera ayudar a prevenir tragedias similares en otras familias. Recuerda, las personas en tu vida no estarán allí para siempre. El tiempo es precioso y limitado, y las relaciones que destruimos a través de nuestra propia terquedad y prejuicio raramente pueden ser completamente reparadas. Elige el amor, elige la aceptación, elige la familia, elige la conexión sobre el orgullo, y hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que estés parado en una tumba dándote cuenta de todo lo que tiraste y nunca puedes recuperar.